No podemos vivir el atardecer de la vida con el mismo programa de la mañana. Esta frase le pertenece a Carl Jung y nos conduce a que cada etapa tiene su propio propósito y su propia belleza. Intentar vivir la vejez con la misma intensidad y las mismas preocupaciones de la juventud puede llevarnos a la frustración. El mensaje, pues, es claro. Debemos aprender a soltar lo que ya no nos sirve, aceptar los cambios y abrazar la sabiduría, la paz y la tranquilidad que vienen con la edad. Es un llamado a vivir de forma consciente y adaptada a cada momento. Sean bienvenidos a nuestro cuarto foro formativo internacional que promueve la Corporación Internacional de Conferenciantes 5. Hoy, martes 5 de agosto del 2025, queremos en primera instancia dar gracias a Dios Padre por permitirnos estar compartiendo con toda la audiencia estos espacios virtuales, agradecerle su presencia y permitirnos el ingreso por esta plataforma con el debido respeto a sus hogares. Me queremos saludar a nuestros miembros de la 5, quienes nos acompañan esta noche, a los coordinadores y líderes de los países, a nuestros miembros bronces, honorarios, dignatarios que se encuentran en la sala. Y quien tiene el inmenso placer de presentarles este foro, su servidor Martín Utrera Velázquez, CEO y vicepresidente de la 5. Los foros formativos se desarrollan todos los meses, cada primer martes, y tienen como objetivo invitar a 3 especialistas y disertar un tema de actualidad para ir más allá de la mera transmisión de la información, transformando el aprendizaje en un proceso dinámico, social y reflexivo, donde la participación activa es de todos clave para la construcción del conocimiento. Esa es nuestra finalidad. Y hoy tenemos un tema tan maravilloso que lleva como título Conductas psicosociales en el adulto mayor, la crianza de los nietos. Y contamos con 3 especialistas en sus respectivas áreas. Y vamos a conocerlos de inmediato. Nuestra primera especialista, y por ser dama, será nombrada en primera instancia nuestra coach Marta Gutiérrez Lobo, coach por Maxwell Leadership, especialista en docencia de la literatura infantil, licenciada en lengua castellana y humanidades desde Colombia. También el licenciado Marcelo Emilio Pérez Romo, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Santo Tomás, orador practicante, certificado de copyright, también artista marcial, algo que digno de admirar, orador practicante, miembro de la Asociación Colombiana de Karate, conocedor también de las nuevas tecnologías bancarias y con dominio en un idioma y el otro está estudiando. Y nuestro coach Ronald Blas, coach ontológico, formador en bienestar familiar, miembro oro de nuestra Corporación Internacional de Conferenciantes 5. También nos acompaña nuestra moderadora, la Master Life Coach, ingeniero Evelyn Chirinos Páez, trainer y coach transformacional, practitioner en programación neurolingüística, diplomada en docencia universitaria y derechos humanos, presidenta actual de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5. Dejamos desde ya los espacios abiertos al aprendizaje del Foro Formativo Internacional de las 5. Y el tema, lo vuelvo a repetir, conductas psicosociales en el adulto mayor, la crianza de los nietos. Señoras y señores, ingeniero. Gracias, profesor. Qué bonito se le escuchó todo eso. Bueno, de nuevo, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estamos honrados de poder compartir estos espacios con ustedes.
Vamos entonces con la primera pregunta y vamos a hacer una ronda. Primero la señora Marta, después el señor Marcel y después el señor Ron. Me Entonces, disculpa un momentito, ingeniero. Cabe destacar que no mencioné el tiempo de la ponencia de cada uno es de 3 minutos aproximado. Ese es el tiempo. Gracias, disculpe. no se preocupe. Es para dar las respuestas por las preguntas que voy a ir formulando. Dice una pregunta así: más allá de la carga física, ¿cómo se transforma la identidad personal y social de un adulto mayor cuando pasa de ser un adulto, cuando pasa de ser abuelo a cuidador o principal? Es decir, ¿cómo impacta su salud mental ese cambio de roles y su percepción de la vejez? Señora Marta, por favor. Bueno, muchas gracias primeramente por este espacio y precisamente esa transformación de identidad desde mi observación pedagógica de pasar de abuelo a cuidador principal. Es entendible porque la identidad se construye en relación con otros y al pasar de una figura amorosa, lúdica, a un cuidador principal, el adulto mayor es obvio que experimenta una reconfiguración de ese rol social y emocional, pues ya no solo acompaña, ahora establece normas, horarios, rutinas. Entonces, en ese sentido, su percepción de la vejez se altera. Lo que imaginaban como etapa de descanso se convierte en responsabilidad. Por lo tanto, la salud mental puede también verse alterada porque en ocasiones hay sentimientos de culpa. No quiere fallarle otra vez a la familia. Si en algún momento hubo un error en lo que le correspondió ser como padre, ¿no? Hay una pérdida también de libertad. Ahora, se dice uno, ahora no vivo para mí. Yo soy abuela de adolescente ya. También hay una presión por cumplir con estándares parentales. Soy abuela de adolescentes de 15, de 17 y un chico de 8, 9 años. Y en ocasiones, pues, he tenido ese rol de cuidadora y me pregunto si voy aquí a interrumpir un proceso que llevan sus papás. Son muchas las incertidumbres que llegan en el momento real cuando corresponde. No estoy hablando sino de lo que he experimentado en los momentos en que mi hijo mayor me ha dicho, mamá, necesito que me suplas un momento para yo poder realizar, porque con mi esposa vamos a hacer esto y aquello. Y entonces entra esa situación a sopesar cómo lo voy a hacer, eh, qué voy a hacer, de qué les voy a hablar esa pérdida de identidad porque sigo siendo una profesional, soy una coach, entonces hay un plano entre lo profesional, lo parental, que uno se mueve en hilos invisibles, pero muy flojitos, de verdad que pierde un poco uno la identidad del rol. Dale. Rescato de allí que es una transformación de identidad que es entendible y que se construye en relación a otro, de ser esa parte amorosa y lúdica, ¿no? Y entonces hay una reconfiguración del rol social. Tiene Por otra supuesto. responsabilidad, tiene, si él le afecta su salud mental, tiene pérdida de libertad y una presión por cumplir con ese estándar parental. Y hay muchas incertidumbres. Oye, qué interesante esto, porque en realidad deja de ser él para convertirse en otro. Así lo interpreto. Es Vamos a correcto. escuchar ahora, muchas gracias, al señor Marcel, que nos puede decir sobre esta pregunta. Si le parece, le repito la pregunta. No, no es necesario. Muchas gracias. De acuerdo, Es que gracias. cuando yo leí la pregunta, mi planteamiento era, ¿qué pasaría si el niño o el adolescente se queda huérfano? Entonces,
me gustaría abordarlo desde ahí. Lo que pasa es que los abuelos, desde una perspectiva filosófica, ya tienen un camino de vida que han recorrido. Entonces, el interrogante sería, ¿cómo hacer para que ellos en su estado de vejez puedan gestionar el estrés de la crianza de los nietos? Porque si bien es cierto que ellos ya han recorrido eso, ciertamente si no tienen alguna deficiencia física o mental o alguna enfermedad grave, el hecho de afrontar ese estrés a la crianza es lo que a ellos podría impedirles de pronto desenvolverse en nuestro mundo actual. Lo que sucede es que hay muchos cambios y uno de ellos, ese es el cambio de paradigma. Yo soy una persona que ya me jubilé, que estoy tranquilo y de un momento a otro me dan la noticia de que tengo que cuidar a mi nieto. Las ventajas que hay ahí, bueno, la primera que ya mencioné, que ya tienen el camino recorrido. La segunda es que ellos pueden fortalecer la afectividad con los nietos y también reparar aquellos errores que de pronto tuvieron en la crianza con sus hijos. Desde una perspectiva de varón, el varón es muy instruccional. En cambio, la abuelita es más de consejos, más de afectividad, es más cariñosa, se pega más a los nietos. Entonces yo pienso que la ventaja que el abuelo tiene es que puede brindarle a su nieto aquellas experiencias con las cuales pueda servirle de referencia para que sea un adulto funcional. Obviamente que habría que hacer adecuaciones de lenguaje, adecuaciones de programas. Para eso existe la gerontología en este tiempo. Entonces es una rama que nos invita a valorar a nuestros abuelos y a permitir que esos conocimientos que ellos tienen sean asimilados, reinterpretados y también transmitidos a las nuevas generaciones. Yo lo vi desde esa perspectiva, desde una perspectiva más afectuosa, más de conexión con aquella parte del nieto que también representa a sus hijos y que le recuerda esos vínculos de niñez que ya pasó. Técnicamente, esa es mi perspectiva. Y desde un plano filosófico, es adaptar la verdad para que sea funcional. En nuestro caso sería abogar por los valores, por la construcción de la identidad firme y fija en estos tiempos que son un poco de incertidumbre y bastante líquidos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Ajá, rescato que se ve como ventaja que tienen un camino de vida ya recorrido y pueden fortalecer esa relación de familiar, ¿no? Lo que es parental como tal. Y para el caso de la abuelita es más orientada a consejos, sin embargo, el abuelo puede dejar un poco más a ese nieto en función de cómo él fue con su hijo. Y si en algún momento tuvo alguna falla o algo así, puede corregirla en este plano con ese rol que tiene ahora. Muchísimas gracias. Ahora vamos con el señor Marcel. Ronald. Perdón, el señor Ronald, perdónenme. Bueno, eh, mi perspectiva de lo que voy a hablar hoy es acerca de, como coach, practico hace 27 años esta rama de coaching familiar y lo voy a hablar desde el día a día, ¿no? Desde lo que está pasando. Me dedico también a la orientación familiar y a la mediación familiar. Entonces yo cuando me invitan, recorrí a varios clientes, digamos, ¿no? Y les pedí su testimonio. Entonces, a esta primera pregunta, y quiero empezar con estos testimonios en cada pregunta que ustedes me hicieron, em, la respuesta de ellos, ¿no? Unifiqué, más del 50% unifiqué porque pareciera que estamos trabajando en el mismo país, lo que pasa en mi país, en Perú, lo que pasa acá en Argentina y en los lugares donde yo conozco, ¿no? Y esta pregunta, cuando este testimonio dice, cuando nacieron mis nietos, alguien me dijo así, ¿no? Cuando nacieron mis nietos yo me sentí rejuvenecido, pero cuando mis hijos dejaron el país, uno de ellos fui yo, ¿no?
pasé de ser abuelo a papá, ¿no? O sea, la diferencia, ¿no? O cuando los padres salen a trabajar y lo dejan a criterio del abuelo. Entonces, la diferencia no es sutil, es una transformación de identidad, como decía la colega al principio, ¿no? Cuando una persona mayor asume la crianza de un nieto, ya no solo se trata de hacer de abuelo, sino de ejercer un rol parental. Esto implica pues tomar decisiones importantes en su rutina diaria, como asistir a reuniones quizás del colegio, escolares, ¿no? A eventos deportivos, estar junto con ellos y manejar el conflicto entre ellos en el día a día, ¿no? A veces, muchas veces pensamos que el abuelo es el adulto y siempre se encarga del niño de 0 a 10 o 11 años, pero hay abuelos que todavía crían adolescentes acá, en el día a día que veo, ¿no? O sea, muchos van redescubriendo sus capacidades, increíbles también, ¿no? Y como decía el colega, que dominan esa sabiduría, pues, ¿no? De enseñar, de contener, de educar. Pero también eso también les trae un sobrepeso si no tienen las herramientas actuales o el apoyo emocional. Yo pienso que a nivel interno se mezcle el amor profundo con el cansancio emocional, ¿no? Porque veo eso. Aparece el orgullo de ver crecer a ese niño, a ese adolescente, pero también veo la sensación de la pérdida de esa vejez soñada. O sea, esa vejez de decir viajes, de descanso, de hobby, tiempo libre. Muchas veces siguen postergándolo o directamente en algunos casos, conozco, se esfuma eso. Socialmente pasan a ser vistos como abuelos, pues, cariñosos, o sea, la figura socialmente veo, ¿no? Que los padres lo tratan como, o los nietos, como el abuelo cariñoso, ¿no? Simplemente con figuras de responsabilidad en algunos casos. Y desde mi mirada, ¿no? Como coach, y especialmente encargado en la familia, doy esta mirada de que entendemos que la identidad no es algo fijo, ¿no? Sino una narrativa que se va construyendo, como dijo la colega al principio, en relación con los otros, pues, ¿no? Cuando un abuelo pasa de ser cuidador principal, no solo suma un rol, sino que va redefiniendo su forma de estar en el mundo. Y esto a mí me lleva, ¿no? Y termino con también con motivar al público acá presente, ¿no? De la pregunta clave o la pregunta ideal que a mí me sale ahora, o tómalo por ahí si es ideal o no, es lo que el abuelo que es ahora, ¿no? Y si no, ¿qué está haciendo al cuidar? Porque esa transformación puede ser una fuente, pues, de orgullo, pero también Angustia. una sombra de su angustia o su fragilidad que no puede con todo. Gracias. Gracias. Entonces rescato de allí que es, hay familias donde hay orientación y mediación. Y algunos abuelos han dicho, es el rejuvenecimiento de cuando nacieron los nietos, pero cuando los hijos dejan el país, entonces se convierte ese abuelo en papá. Entonces hay la transformación de identidad, hay decisiones importantes que debe tomar en cuenta, así como las reuniones en los colegios, con los eventos deportivos. Entonces tiene que asumir todo ese rol y ese apoyo emocional tiene que dárselo igual a los niños. Entonces hay el amor profundo y el cansancio emocional, porque la vejez soñada ya se pierde, porque está haciendo el rol de papá en lugar de ser ese abuelo que pasea, que disfruta de su libertad actual. Entonces también menciona que la identidad no es algo fijo, sino una narrativa que se va construyendo. Muchísimas gracias. Antes de continuar con la siguiente pregunta, vamos a recordar a nuestros panelistas que tenemos un tiempo de 3 minutos exactamente para después dar un ciclo de preguntas y respuestas
Si hay personas que también están interesadas en el tema y por supuesto trabajarlos con el tiempo. Adelante, ingeniero. Ajá. Tenemos la siguiente pregunta, entonces vamos con la señora Marta. ¿Cuáles son los principales conflictos y desafíos de conducta que surgen al criar a los nietos debido a la brecha generacional? Por ejemplo, en el uso de la tecnología, la disciplina, los valores y la libertad personal. ¿Cómo manejan este desfase para educar eficazmente? Ok, gracias. Qué pregunta tan interesante. Mira, reconozco que faltan espacios y pocas veces se reconoce con suficiente profundidad lo que implica que un adulto mayor asuma en pleno tramo final de su ciclo vital una responsabilidad tan exigente como la crianza de los nietos. Y esta pregunta, yo digo que desde la pedagogía nos obliga a pensar no solo en qué pasa con los niños, sino en lo que cambian en los abuelos al convertirse en esos cuidadores, como mencionábamos ahorita, y frente a lo que es el tiempo en el que estamos viviendo. Vivimos un fenómeno silencioso pero profundo. Los abuelos están asumiendo la crianza. Bueno, este término casi no me gusta usarlo, pero es el más coloquial. La crianza de estos seres muchas veces no por elección, sino por necesidad. Y cuando se habla de esa brecha generacional, mm, imagínense ustedes en el paso tan importante que es estar uno a la altura para dar respuesta a estas actualizaciones desde la exigencia escolar, cuando hacen preguntas. Me ha pasado varias veces, contesto de una manera y resulta que la respuesta era otra. Con las tareas más mínimas de mis muchachos, precisamente porque las exigencias y el conocimiento de alguna manera ha cambiado y vaya que sí ha cambiado, ¿no? Entonces, cuando desde la pedagogía entendemos esto, es muy importante que desde las instituciones escolares conozcan la otra parte de los estudiantes, quiénes son sus tutores, quiénes son sus cuidadores, y en ese contexto reconocido es factible que se reconozca también la falencia frente a la cuestión de cumplir o de suplir. La pedagogía nos recuerda que educar no es solo transmitir conocimientos o cuidados básicos, es moldear toda una estructura emocional, toda una estructura intelectual, la ética y social de todo un ser humano. Requiere, además de energía física, inteligencia emocional y visión de futuro, una coherencia con la etapa actual que estamos viviendo. Y aunque muchos abuelos ofrecen amor desbordado, también una de esas limitaciones es esa brecha generacional. Em, Como madre, como les digo, mis hijos ya son adultos, pero como formadora he acompañado también historias donde el abuelo termina rindiéndose porque al haber esa brecha, eh, se vuelven permisivos ante las exigencias de usted no sabe usar eso, abuelo, venga, le enseño, eso no era así. Esto tiene implicaciones serias también en la autoestima del adulto mayor. Y, y créanme que es un sentimiento que afecta la autoestima. Como le digo, por lo tanto, la propuesta pedagógica es brindar espacios formativos para resignificar todo lo que implica esa brecha generacional y los conflictos que nacen eh, dentro de este rol de cuidador. La pedagogía reconoce que los abuelos forman, alimentan a sus nietos desde paradigmas del pasado, del presente, y la tecnología es uno de los elementos que no se comprenden porque son entornos digitales que atraviesan
la vida emocional, la vida académica de los nietos y los abuelos. Entonces, es bastante el conflicto que hay que reconsiderar en esto. Entonces, cuando se mira desde la pedagogía, hay que fomentar el diálogo intergeneracional, hay que enseñar habilidades que, que sean en el plano parental, habilidades actualizadas y promover la mediación pedagógica para comprender esos contextos sin invalidar la experiencia del abuelo, por supuesto. Extraordinario, sí. Rescato de allí, o sea, lo que más me ha impactado, que esta situación le impacta el autoestima del adulto mayor. Porque, por ejemplo, para la parte tecnológica, o sea, escuchar a los nietos decir, no, abuelo, eso no es así, ven y te explico cómo. Ya eso como que lo golpea emocionalmente, como diría yo en lenguaje coloquial. Y es bien importante eso de habilidades y la mediación pedagógica y fomentar ese diálogo generacional y que haya formación para poder integrar esta parte generacional. O sea, extraordinario. Muchísimas gracias. Ahora vamos con señor Marcel. Bueno, en relación a esta pregunta, yo planteo dos perspectivas. La primera es la de la generación rígida, que es de donde vienen los abuelos. Lo que pasa es que ellos ya tienen una estructura de lenguaje, de comportamiento y de forma de procesar la información y el mundo que los rodea. Entonces, el mayor impedimento que ellos pueden sufrir es no comprender el lenguaje actual o no saber utilizar herramientas educativas que sean actualizadas o también la cuestión de cómo se utiliza la tecnología. Pero sí hay que destacar que si se tiene paciencia con ellos, sí pueden aprender. Entonces, para solucionar ese problema, lo que yo puedo plantear como herramienta es el neuroaprendizaje, donde el abuelo aprenda a tener estimulación, aprenda a sentirse valioso, aprenda a integrarse con ese círculo social que se está renovando para que no se sienta aislado y por otro lado, planteamos la sociedad líquida, donde el adolescente está presente con tecnología, pero también está muy sometido a sobreestimulación y a muchísima información que de pronto no sería aceptable o aconsejable para él. Entonces, el adolescente puede tomar del abuelo las directrices para poder tener un oficio estable, unos valores fijos que le permitan construirse, pero también puede ayudarle a él, a esa persona mayor, para que pueda adaptar el lenguaje y de esa manera hacer una cofraternización. Eso en filosofía se llama estar en un camino medio, porque si bien es cierto que el abuelo se puede sentir excluido porque no entiende el mundo actual, al adolescente le pasa lo mismo, pero por una función contraria, o sea, tiene tantos estímulos que no sabe qué hacer. Entonces, para eso, yo propongo que el neuroaprendizaje se promueva y también la estimulación física y sensorial, porque un abuelito que no recibe estímulos poco a poco se viene apagando y por eso yo no soy partidario de las jubilaciones, porque si una persona pierde sus funciones, pues técnicamente también pierde su propósito. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. O sea, rescato de allí, bueno, que el neuroaprendizaje le da estimulación y es súper valioso y también le da integración. Y yo lo veo así como que si fuese un acuerdo de ellos. Lo que yo tengo ahora te lo comparto y lo que tú aprendiste de ella me lo compartes a mí. Si se logra esa parte híbrida así bien bonita, se armoniza esa confraternidad. Muchísimas gracias. Ahora vamos con el señor Ronald. Así es. Eh, qué bueno escucharlos a ellos, ¿no?
y a veces, como les decía, como ellos lo están planteando y qué hermoso, ¿no? Que yo no veía esa perspectiva. Gracias, Marcel, gracias, Marta. ¿No? Yo los traigo simplemente desde el día a día que trabajo en esto, ¿no? Y uno de mis clientes me decía, mis nietos usan palabras que no entiendo. Y yo tengo normas que ellos no comprenden. Esa distancia a veces sentimos que hablamos en distintos idiomas, me dicen, ¿no? Y eso me lleva. Tenemos una falla de conexión del amigo Rona, algunas dificultades de energía eléctrica en la zona. Uno y todo en el transitar en el día a día, ¿no? Y es verdad, muchos abuelos se enfrentan a un mundo completamente distinto al que vivieron como padres. Hoy, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos en este momento. Se perdió un poquito cuando estabas iniciando. Sin embargo, sé que hay dificultades de electricidad en la zona. Sí, se fue toda la luz ahora acá, a oscuras. Bueno, se me escucha todo bien, entonces, ¿no? Te ves, o sea, por lo menos te ves, te ves. Y te escuchamos. Te escuchamos también. Adelante. Ahora ni lo escuchamos ni lo vemos. Bueno, pero vamos ahora sí, Ronald, te escuchamos ya. Ronald, ¿nos escuchas? Está, está todavía ahí. Ronald, te escuchamos. Hola. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah, bien, ya activé el celu. Perfecto, listo. Le estaba diciendo, ¿no? Que muchas veces ellos se sienten completamente distintos al que vivieron ellos como padres, pues, ¿no? Porque hoy los límites son más diálogos, porque está la tecnología, les atraviesa la infancia o a la adolescencia, les atraviesa esto y, y las reglas que ellos interpretan, ellos lo interpretan de manera distinta, pues, ¿no? Y eso es lo que le causa la inseguridad muchas veces. Y la pregunta que le sale a ellos es que si lo están haciendo bien, porque para ellos esto así antes no era, pues, ¿no? Y eso es lo que se pregunta, y a veces incluso los nietos desautorizan sus decisiones o los hijos, ¿no? Los adultos critican la forma de educar muchas veces. ¿Mm? Y ahí donde surge esa tensión, pues, de estilo de crianza, como se dice, que ellos en Copal fueron más autoritarios o estructurados y ahora en lo actual ellos son más flexibles, pero son emocionalmente conscientes quizás. Y esto genera estos choques de agotamiento para el adulto, ¿no? Para el abuelo, y incluso desgaste físico, si los conflictos se sostienen en el tiempo muchas veces, ¿no? Así que nosotros, eh, desde el día a día que trabajo, ¿no? Desde el coaching, digamos, yo pienso que el conflicto no es la diferencia de generaciones, ¿no? Sino la falta de escucha que falta ahí. Esa falta de escucha, nosotros como en el coaching, nos invita a dejar de imponernos, ¿no? De estas verdades y construir acuerdos, incluso con los más pequeñitos, pues, ¿no? Porque como te decía, a veces pensamos que el abuelo es solamente para los más pequeñitos, los recién nacidos o para los que van al kinder o al jardín, pero también este, son abuelos. Muchas veces tengo grupos de abuelos de entre 20 y 25 años. Imagínense, esos grupos de personas, de abuelos, los justo así, y, y están pasando por estas mismas dificultades, ¿no? Así que el-
lo importante, los nietos no necesitan que los adultos no lo sepan todo, sino que lo miren con respeto y con presencia. Gracias. Ok. No, buenísimo. Allí rescato así de manera muy rápida. Dice que los límites son más de diálogo actualmente, que también hay mucha flexibilidad emocional y que son más conscientes, que la falta de escucha pudiese ser ese factor que está afectando esa relación de abuelo-nieto y tienen que dejar de imponer. Entonces, lo más importante es que se visualice el respeto entre esas personas adultas. Ahora vamos con la siguiente pregunta, la señora Marta. Dice, ¿de qué manera la responsabilidad de la crianza de los nietos puede, por un lado, fomentar la resiliencia y un propósito de vida, pero por otro, conducir al aislamiento social al limitar su participación en actividades propias de su edad? Adelante. Wow, muchas gracias. Bueno, la resiliencia es un factor presente en la vida de los adultos mayores, de los cuidadores, de los nonos, de los abuelos, como quieran llamarle o le llamen en sus países. Definitivamente, al estar en la actualidad, tuvieron que haber pasado muchas batallas, librado muchas tantas caídas y levantadas. Por lo tanto, de resiliencia sí hay que abonarles un gran terreno, una expertise frente a este tema. Y por lo tanto, de alguna manera también se hace presente en el espectro de cuidadores cuando les corresponde el tema de cuidar a sus nietos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en esa transmisión de sabiduría intergeneracional, los abuelos en su relato histórico y en esa identidad y en esos valores transmitidos, sí que tienen una gran oportunidad. Siempre se dice que los nietos son la segunda oportunidad para hacerlo bien como padres, ¿cierto? Y por eso en algunas ocasiones se cree que somos mejores abuelos que padres. Pero la verdad es que no hay una universidad de donde se salga graduado para ser padre. Y cuando se tocan estas temáticas, se, se brinda la oportunidad también de generar una estabilidad emocional si tenemos conciencia. Yo por ahí alcancé a ver una pregunta que me llamó mucho la atención y ojalá pues en el punto de las preguntas la toquemos porque la estabilidad emocional que alcanza una persona adulta, cuidadora en este caso, permite el ofrecimiento de afecto incondicional, una contención y un cuidado cuando, por supuesto, hay ausencia de padres y por lo tanto esa estabilidad emocional es muy, muy importante para estos jóvenes, chicos, adolescentes que estén a cargo nuestro. Cuando está presente el abuelo o la abuela, les aseguro que hay un ambiente menos estresante. Hay unos hogares menos expuestos a las dinámicas laborales intensas que nosotros vivimos y sobrevivimos. ¿Mm? Un ejemplo, en las zonas rurales los abuelos han sido pilares fundamentales en la transmisión de valores comunitarios, de la resiliencia y del trabajo colaborativo. Pero también tengo que ser realista cuando puedo mostrar que hay unas desventajas o llamémosle unos riesgos, ¿sí? Porque ese desfase generacional nos permite o nos conlleva en algunos casos a formar con esquemas que no corresponden a las necesidades emocionales
y sociales de la actualidad. Y se establece también una confusión de roles. No siempre establecemos límites claros. A veces somos muy, o sea, cedemos mucho, ya sea por culpa, por temor, yo lo dije antes, por perder ese cariño de ese ser que llamamos nieto. Y hay una reproducción de patrones disfuncionales. Si no hubo una reflexión sobre su propio estilo de crianza, si no elevamos nuestro nivel de conciencia de cómo lo hicimos, podemos estar repitiendo errores. Y estos niños, permítanme el término, despadreados, bueno, que carecen de este acompañamiento de sus progenitores en la parte emocionalmente, sienten que hay un abandono, hay un vacío, aunque estén acompañados. Los abuelos no suplen del todo este rol parental. Entonces, ¿qué ¿Saben? necesitaría un niño? Dígame, ¿qué O necesitaría un niño hablando de los abuelos. desde la pedagogía crítica y el desarrollo integral? Para mí, hay que tener una presencia emocional muy significativa. Establecer unas normas claras, no sé si con esto doy una respuesta a esta pregunta, un amor firme y un acompañamiento constante. Tenemos el tiempo. No se refiere a que estemos correteando con ellas en el desgaste físico que mencionábamos, pero podemos estar dialogando. A mí me gusta mucho cuando Simba y el león, el rey león, dice, hijo, cuida los pasos que estás dando. Y el Simba le contesta, cuídalos tú, papá, que vas delante mío y yo voy siguiéndote. Eso es muy importante porque hay que tener modelos de autoridad coherente que conecten con esa realidad y ese lenguaje. Y hay que estar formándolos en habilidades sociales y hacer de estos seres unos seres autónomos, no solo afecto tampoco. Entonces, es un llamado a la acción también, es un llamado a que reconsideremos a los que nos corresponde este rol de cuidadores adultos. Toda esa carga cultural de valores y principios que traemos, ¿cómo colocarla a los pies y al servicio de estas nuevas generaciones que tanto lo necesitan? Gracias. Muchísimas gracias. Excelente aporte allí. Que rescato que necesita una presencia emocional significativa, amor firme, acompañamiento constante. Y también esos modelos de autoridad coherente, habilidades sociales y un llamado a la acción. Ahora vamos con el señor Marcel, por favor. Bueno, lo que pasa es que yo vi que la pregunta era un poco difusa, pero para aclararla, desde la perspectiva de la persona joven que está creciendo, ¿el que puede adquirir de parte del abuelo? Puede adquirir la capacidad de ser autónomo, de poder tomar decisiones, de poder orientarse en el mundo que lo rodea y poder interactuar con la parte física. El abuelo le puede proveer de directrices porque cuando somos adolescentes o somos pequeños, lo esencial serían las órdenes claras para que se puedan entender y se puedan ejecutar. Si se sobrecarga con demasiada información, es posible que no se dé la respuesta adecuada y en relación a las interacciones físicas, pues es obvio que si los adultos mayores tienen una condición especial como la artritis o de pronto Alzheimer en fases tempranas o cualquier otra condición, entonces los espacios recreativos son muy importantes para que sigan fomentando la relación con sus nietos, pero haciendo adecuaciones de tal manera que ellos sigan participando de la labor social sin sentirse excluidos y de esa manera puedan seguir contribuyendo como seres de valor, porque como bien se dijo, ya tienen una experiencia previa,
pero lo importante sería ser muy reflexivos en cuanto a qué errores han cometido en los patrones de conducta, de pronto en la implementación de hábitos para que los puedan corregir y de esa forma disminuir la probabilidad de que esas conductas que son negativas de pronto se repitan en otras personas o incluso en sus nietos y también para que ellos tengan la propia capacidad para elegir un buen grupo de desarrollo en cuanto a sus amistades, sus oficios, de pronto la profesión que quieren elegir o un estilo de vida acorde al desarrollo humano. Y para que los abuelos y los adultos mayores de pronto no experimenten una especie de ostracismo porque no se les hace la adecuación correspondiente. Ahora, en caso de que haya una sobrecarga, pues habría que acudir a un servicio de psiquiatría, de psicología o de gerontología para que con ayuda de alguna institución, pues esos procesos sean más fáciles de llevar y que haya una comunicación asertiva, no solamente un lenguaje descriptivo, sino que a través de las acciones se vean los correctos resultados y también se hagan los ajustes pertinentes a la condición educativa o al entorno social de cada individuo y de su contexto histórico familiar. Muchísimas gracias. Excelente también, señor Marcel, que el joven puede adquirir capacidad de autonomía, tomar decisiones, orientación del mundo que lo rodea y directrices, y que las órdenes siempre tienen que ser claras. Entonces se hacen unas adecuaciones para elegir un grupo de desarrollo humano. Entonces puede haber una comunicación asertiva con acciones para esos ajustes. Muchísimas gracias. Vamos con el señor Ronald. Esto me, me contestó la, mi suegra, ¿no? Que es abuela, en un momento, y ella decía, ¿no? Cuando ella escucha el despertador, pues, ¿no? Ya sabe que tiene que llevar a la nieta a la escuela. Y Tenemos otra dificultad. Vamos a ver si siente esa recuperamos gran a Ronald. misión. eh, Ajá, ahora sí, Ronald, me pasa que se te corta la comunicación. Sin embargo, continúa. Adelante. pero también, como decía ella, extraña sus tiempos de amigos y paseos, ¿no? El juntarse con los vecinos afuera en la calle, ¿no? Porque ellos viven en una zona rural, este, donde se sientan en la piedra y conversan, ¿no? Y a veces el aislamiento que ellos tienen de llevar a sus nietos al colegio, de ida y vuelta, eh, para ellos su Facebook sería, ¿no? La conversación afuera en la calle, que lo hacen en grupo, pero como ellos dicen, ¿no? Criar un nieto, una nieta, eh, es una fuente enorme de propósito. Les da vida, se sienten útiles a la sociedad también. Y en especial como a veces escucho, ¿no? Ellos dicen, se sienten con la energía renovada. Pero el tomar decisiones, ¿no? El día a día, de que ya tienen la reunión en el colegio o que ya tienen que motivarlos a los adolescentes, a los niños, muchas veces a sus nietos, ¿no? A hacer la tarea. eh, Eso los mantiene activos mentalmente, ¿no? Porque me lo acaban de decir, ¿no? Conversando. Y, y sin embargo, ese rol que están haciendo de resilientes frente a todo esto que está surgiendo en ellos, eh, no encuentran, como les decía, su espacio para ellos, su actividad como amigos. Y ese lugar de disfrute, entonces ellos sienten ese aislamiento, ¿no? Solos se sienten así.
y, y ellos también son conscientes que están pasando esa etapa, quizás una etapa personal para algunos. Otros lo pasan etapa en pareja, abuelo y abuelo que están criando a la nieta o al nieto, ¿no? Viven juntos. Y, y eso, el sentirse atrapados en una rutina que muchas veces ellos no eligieron plenamente, pero están dando lo mejor. Frente a esto lo que está sucediendo, son resilientes. Y desde nosotros, ¿no? Desde el coaching, invitamos a sostener esta doble conciencia, como decía, ¿no? Marta, de cuidarse y de cuidar al otro, ¿no? En este caso, ¿no? Porque no son excluyentes, ¿no? Si me abandono en nombre del amor, eso no es cuidado, es un sacrificio crónico, como siempre les digo, ¿no? Así que la mirada es que ellos puedan seguir haciendo sus labores y fortaleciéndolos y escuchándolos para que ellos puedan ser resilientes frente al día a día que van afrontando. Gracias. Excelente. Que ellos miran el nieto como una fuente de propósito que les da vida y que se sienten útiles a la sociedad con energía renovada. O sea, si ese abuelo se siente de esa manera, wow, de verdad que es algo valioso. No encuentran su espacio, un disfrute, se pudiesen sentir solos o aislados y están dando lo mejor de sí y por eso son resilientes. Entonces, seguir fortaleciendo y escuchándolos y que ellos continúen haciendo lo que estaban haciendo. Vamos ahora en aras del tiempo con la última pregunta que dice, ¿qué miedos y ansiedades se enfrentan los abuelos al pensar en su propio futuro y en el momento en que los nietos crezcan y dejen el hogar? Es decir, después de vivir en la crianza sus años dorados, estarán preparados para un segundo nido vacío. A ver, señora Marta. Bueno, un segundo nido vacío. Me llama mucho la atención esa expresión. Personalmente creo que la crianza es un arte que no debe recaer por omisión, lo había dicho el compañero Ronald, sino por elección, con apoyo, formación y contención. Nosotros, los abuelos, somos tesoros, no bastones de una sociedad que evade la responsabilidad generacional. Y frente a lo que acabas de decir o preguntar, bueno, hay muchos temores, pero la pregunta la podría voltear un poquito. ¿Estamos educando a los abuelos que hoy educan? ¿Y cómo garantizar que esos niños que están a su cuidado no carezcan también de aspectos emocionales invisibles? ¿Y qué responsabilidad tenemos como sociedad cuando los hogares parentales, o sea, sus primeros tutores, dejan de hacerlo, dejan de formar? Entonces, los miedos son múltiples. Si están a nuestro cargo, al principio yo lo decía, voy a disrumpir a entrar a disruptir, perdón, en una disrupción frente a lo que ellos traen formando cuando me los dejen aquí. No conozco cuáles son las normas, pero me imagino que mi hijo ha llevado lo que se llevó de su casa cuando se fue, pero se une a otra persona que trae otros valores otras culturas educativas al seno de su familia nueva, su familia nuclear. Pero cuando llegan acá, eh, les permitimos que nos muestren cómo lo están haciendo. Y en muchas ocasiones se camina con mucho miedo de entrar a romper ese hilo formador que traen ellos
o de pronto a desbaratar, a romper también una imagen que hayan creado de su ideal de padre o de su ideal de madre. Ellos también hacen sus comparaciones y ya lo decía el compañero, en estos casos es mejor escucharlos, hacerles leves preguntas, hacerles como un coaching, suavemente entrar a su mundo y comenzar a conocerlos porque los temores son demasiados, incluso hasta de qué se alimentan, cómo se alimentan, qué debo preparar, a qué debo invitarlos. ¿Le gustará esto? ¿Le gustará aquello? Los temores son en todos los aspectos emocionales, culturales, eh, rol de sus relaciones propias, de las relaciones internas con los otros hermanos, con sus papás. Entonces, ¿cómo no caer en la confusión de ese rol para no agredir su espacio emocional, para no agredir su cultura formativa desde su hogar? Y lógicamente, uno personalmente me pasa. ¿Cómo ha sobrevivido, cómo han sobrevivido mis nietos a tanta soledad? Porque se quedan solos, el mayor ya cuida a los otros y a veces ellos son pocas las veces que me dejan a los tres o al más pequeño, pero yo veo a los otros y digo, ya, cómo me considerarán, cómo me verán. Si no soy una ama de casa interina, ¿no? Tengo mis espacios profesionales donde me muevo y a veces no sé cómo actuar, no sé cómo encajar, pero definitivamente el amor lo puede todo y agradezco este foro porque me convoca personalmente a ser más observadora, me reta a mirar de verdad qué políticas de acompañamiento y nuevas miradas pedagógicas existen para entrar a establecer puentes entre estas brechas y estos roles que nos toca asumir entre nietos y, y abuelos, porque la formación, la educación de estos seres nuevos ahora para la vida de nosotros, sí, nos llenan de mucha energía y nos llenan de gozo, pero el amor es una ilusión y su formación es una realidad, ¿sí? Es una realidad. Entonces, los abuelos deben cuidar, más allá de ser una emergencia silenciosa, debe ser un acompañamiento desde la comprensión y esa comprensión debe ser honrada también, debe ser entendida. Se establecen nuevos puentes porque ya no es la generación de mi hijo, sino una intermedia con una nueva generación en unos nuevos contextos. Y de verdad que ojalá se facilitaran políticas públicas frente a lo que hay que hacer para educar al que está educando como abuelo. Gracias. Excelente. Tomo de allí que si en realidad estamos educando a los abuelos que hoy educan, es súper importante. Y esta frase de que el amor lo puede todo. Entonces, es como un reto a título personal de ser como más observadora, tocar las miradas pedagógicas y lograr ver esos puentes entre los nietos y los abuelos para hacerlos como que más cercanos, lo diría yo. O sea, que en vez de ser puentes amplios, serían unos puentes más cercanos para poder llegar a ellos. Muchísimas gracias. Ahora vamos con el señor Marcel, por favor. Bueno, para mí hay tres escenarios en relación con esta pregunta. La primera es que si se ha hecho de forma positiva esa crianza, hay nietos y hay hijos que normalmente no abandonarían a sus abuelos hasta que ya trascienden este plano. Casos se han visto. El segundo escenario, como es normal en la vida, cuando tenemos que mudarnos, conseguir un trabajo nuevo o de pronto por las condiciones socioeconómicas hay que salir a buscarse la vida. Bueno,
Gracias a que existe la tecnología, uno tendría que mantener su comunicación con esas personas mayores para que no se sientan abandonadas, hacer visitas ocasionales o de pronto planes de familia para que se mantengan integrados y de esa manera fomentar ese vínculo de unión familiar. ¿Cuál sería el problema? La falta de comunicación. A veces las personas mayores no hablan, entonces uno particularmente no, como no eres adivino, tú no puedes saber qué es lo que están pensando y a veces ellos sienten frustración y enojo porque no saben cómo lidiar con ciertas situaciones, pero en la medida en que haya una correcta comunicación, se pueden hacer conciliaciones que permitan que esas situaciones que son de roce o de impases o esa falta por separación, eso se puede conciliar a través del lenguaje y actividades. El peor escenario posible sería el ostracismo, que es aquella condición en donde el individuo está totalmente aislado. Sí, cuando el adulto mayor no tiene ningún tipo de comunicación con sus seres queridos o con otra persona, tiende a desarrollar cuadros de ansiedad, de depresión y en algunos casos termina con su vida. ¿Por qué? Porque siente que ha perdido la noción del propósito y que no es útil para los demás. Y sin embargo, es todo lo contrario. Todos los aportes valiosos que él tiene merecen ser reconocidos, merecen ser bien tratados y para que esto sea posible es necesario que en todas las instituciones o en todas las formas de educación se trate el tema de las habilidades blandas, porque ya dejamos hace mucho tiempo la noción de que únicamente lo técnico y lo duro era lo fundamental. Ahora es esencial la comunicación. La comunicación es sumamente vital para que esos procesos no se desintegren y para los adolescentes también pasa igual, que cuando no se sienten escuchados, tienden a ser muy influenciables por parte de grupos que no son sanos, ¿sí? Entonces ellos también están en una situación en la que podrían ser muy vulnerables, pero ya por una situación contraria. Es decir, tienen tantas cosas de dónde elegir que al final se bloquean y no saben qué hacer. Pero para mí es eso, que cuando se construyen esos vínculos fuertes, esa sensación de nido vacío no tendría por qué presentarse. Pero lo importante es no llegar al último escenario. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias. Entonces de ahí tomo que lo básico es la comunicación. No importa cuál sea la generación, con la tecnología que tenemos ahorita, la comunicación es vital. Es así como ese toque especial. Adelante, señor Ronald. Gracias. Sí, acá tomo el testimonio de mi padre, pues, ¿no? Como abuelo. Este, recibí tantos testimonios de personas y dije, voy a tomar el de mi padre porque está dentro del grupo del 80% de la contestación casi iguales. Y, y él, cuando él me dice, cuando mi nieto terminó la secundaria y se fue a estudiar, ¿no? En Perú mayormente estudian en una ciudad y tienen que ir a otra ciudad donde está el pueblo, la ciudad ya no con de barro, sino a donde van ya pues con asfalto y hay luz y hay todo. Y, y esto, ¿no? Cuando el nieto o la nieta se va a estudiar, ellos sí realmente como les decía, ¿no? Mi propuesta está desde cómo el común de toda esta encuesta que hice, es hablar desde ahí, ¿no? Como coach. Ellos sí sienten esa soledad, que no lo esperaban. Eh, como decía, ¿no? Ellos se enfrentan a un duelo y no saben reconocer ese duelo. Nosotros como sociedad quizás, o como personas dentro del coach, lo llamamos nido vacío, quizás, pero ellos están pasando ese duelo eh, que no saben soltarlo. Y la manera de ayudarlos, enseñarles, comprender, ¿no? Escucharlos
es desde ahí, ¿no? Porque cuando los nietos crecen y se van de casa, pues muchos abuelos reviven este segundo como nido vacío, como digo, ¿no? Como se dice, ¿no? Que no me gusta poner etiquetas muchas veces, este nido vacío, madre soltera, padre soltero, divorciado, pero estamos en esta sociedad para tener conceptos, para poder identificarnos de lo que estamos hablando. Eh, Manifiestan, ¿no? Que es más doloroso muchas veces que el primero, porque ellos se preguntan, ¿y ahora qué? ¿No? Eso me decía mi padre también, ¿y ahora qué? ¿No? Siendo abuelo. Y, y es una manera de redefinición nuevamente, como hablaba al principio, de su identidad. Si durante los años de crianza no cultivaron espacios propios, amistades o proyectos personales, sus hobbies, como decía, este nuevo comienzo puede ser solitario o es solitario y difícil muchas veces, porque su cuerpo ya empieza a cansarse más y la falta de rutina acelera el deterioro físico y emocional, como hablaba Marcel, ¿no? Eh, la, la mirada, ¿no? Como escucho, ¿no? De ellos, de este primer duelo, lo llamaría yo del nido vacío, el segundo ya lo desorienta aún más y sin aviso. Por eso desde mi mirada, desde el coaching, en el día a día que estoy con ellos, muchas veces trabajamos la transición de cerrar estos ciclos. Y muchas veces le decimos, está cerrando un ciclo y no es perder, es reconocer que la vida cambia de forma, le digo. Y a veces lo utilizo metafóricamente el árbol, ¿no? Ya el árbol ya creció, ya maduró, dio frutos y se envejeció. Ahora lo vamos a talar, pero cuando lo talamos sirve para que sea para un cajón de, de entierro, o sirve para un banco, o sirve de una mesita donde te van a reconocer y te van a recordar. Y eso es lo lindo, ¿no? De que ellos puedan ver eso, ¿no? Esos frutos, ¿no? Así que como coach me aporte no es solo dar consejos, sino ofrecer una mirada amorosa, preguntas que despierten su conciencia y espacios seguros donde emerjan respuestas que ya no habitan en ellos. Así que gracias por este espacio que me han dado. Gracias a ustedes, los tres, de verdad que fue magistral. Y allí retomo que enfrentan un duelo y muchas veces no lo saben soltar. Y hay que escucharlo, como decía, ¿y ahora qué? Es una interrogante que se harán muchas veces, inclusive en silencio, ni siquiera lo expresan, sino para sí. Tiene que haber una redefinición de su identidad y que por lo general su nuevo comienzo es solitario. Entonces ese duelo los desorienta aún más. Entonces viene una transición de cerrar los ciclos, porque la vida cambia de forma. Y qué bonito espacio hemos tenido hoy. A cada uno de ustedes les agradezco este momento porque estamos aprendiendo muchísimo. De verdad, muchas gracias a la audiencia, gracias por estar. Vamos a escuchar, vamos a leer preguntas, profe. Sí, tenemos por aquí intervenciones de mensajería interna de Zoom y vamos a comenzar con este que comenta Graciela. Totalmente, eso que acaba de decir, eso fue cuando estábamos en medianoche, a las media hora, sobre cómo se llega a sentir uno frente a la incapacidad de la tecnología, uno se siente sí minimizado. También Carlos Santana, Carlos Santamaría comenta, aunque no está con nosotros, dice que recomiendan cuando él o los abuelos viven dentro de la familia o se van de vez en cuando, por ejemplo, los fines de semana. Qué interesante pregunta. Y sería interesante también la respuesta. Después damos la palabra a la doctora Lilia.
¿Quién puede contestar esta pregunta? Doctora Marta, nuestra coach. Bueno, gracias. Mira, muchos abuelos hoy están criando, como lo dije, no por elección, sino por una circunstancia. Y ellos pues responden por amor a esa ausencia, pero eso no lo podemos romantizar. Y lógicamente hay que sentar precedentes, reunirnos con estos padres y dejar la normativa clara, ¿sí? Porque no podemos ser el bastón, ya lo dije también, para la sociedad de padres cada vez que se ausenta. Tenemos que, más allá del amor, que lo dije, el amor lo puede todo, sí, pero la crianza debe ser verdaderamente formativa y para eso se necesita más que afecto. La claridad en este proceso es con los padres de estos chicos. En muchas ocasiones se dice que las abuelas maternas, es decir, los hijos de las hijas se van con las mamás de ellas más que con las abuelas, o sea, las mamás de los papás. ¿Esto por qué será? No lo sé. Es un aspecto cultural, pero definitivamente a veces hacemos toma de este culturalismo para someter la libertad de los abuelos. Y la verdad es que sí se necesitan reglas claras para los papás también y no terminar nosotros los abuelos siendo el bastón. Lo hacemos con mucho gusto, pero hay ocasiones en que se abusa de eso. Bien, Gracias. gracias, Gracias. Marta. Dilia, adelante. Gracias. Sí, yo quería precisamente agradecerles a todos los ponentes que han estado fabulosos con sus participaciones. Es que hay un estudio que revela que los abuelos viven una soledad acompañada. Es decir, están con uno, sin embargo, ellos se sienten solos y aislados. Y también asimismo se ha demostrado a través de un estudio que uno de cada tres abuelos cuidan de sus nietos y que para el 2050 aproximadamente un tercio de la población pasará a estar en ese segmento de la, digamos, de la edad vencida, tercera edad que también se le llama, y también hay otro factor, que hoy ya los hijos no quieren tener hijos. Es probable que haya muchos abuelos sin nietos. Es decir, todo esto se va como equilibrando de alguna manera. Y también se ha comprobado a través de otro estudio, precisamente del estudio Berlín de Aging Study, que dice que el 37% de los abuelos terminan afectando su salud por la crianza de sus nietos, en relación con aquellos que solamente lo ven esporádicamente. Entonces, un dato bien interesante porque de pronto tenemos un caso y decimos, está pasando, tengo que remediar, tengo que hacerlo. Y se presentan los problemas cuando los hogares son poligeneracionales. Ahí es donde hay ese gran problema. Gracias. Gracias. Oh, gracias también a usted. Y hablando de esto, Italia es uno de los países donde la abundancia de personas de la tercera edad o adultos mayores es tan alta y la proporción contra, digamos, contra la generación que viene naciendo y creciendo, bueno, es una morena. Por ello también están aplicando unos programas en los que están invitando a personas de muchas nacionalidades a repoblar Italia. Tenemos un caso muy conocido y también lo vi a través de unas estadísticas en estos días. Por aquí también Graciela Paiva nos comenta de cuidar dos nietas, de lo que dice la doctora, de cuidar dos nietas, una de 5 y otra de 9 por 5 años, fue duro y fácil a la vez por todas estas controversias y vivencias con los conflictos con los conflictos del trabajo y la responsabilidad. No es nada fácil. Ahora que no están ni visito a mi único nieto varón, pareciera un rechazo inconsciente ya a, por supuesto, al adolescente. Es lo que estamos también viendo en esto. Gracias, Graciela. No sé si alguno quiere comentar sobre este caso, Marcel.
Sí, lo que pasa es que para prevenir esta situación de conflicto entre generaciones, lo importante es no fomentar la esclavitud del adulto mayor. Si bien es cierto que nuestros mayores nos pueden cuidar con bastante afecto, es también necesario establecer unas directrices donde los padres también asuman la responsabilidad que les corresponde. Particularmente, ¿qué se podría proveer para esa situación? Lo que pasa es que el fenómeno económico también es muy importante. Una persona que no es consciente del fenómeno de la inflación, que no tiene cultura financiera, que no sabe cómo invertir, pues se va a quedar trabajando toda la vida. Y ese es un factor que no se ha tenido en cuenta hasta ahora. Entonces, con el avance tecnológico y con toda la capacidad de negocios nuevos que están surgiendo, yo pienso que eso también debería analizarse para que la dinámica familiar sea un poco más ligera y tanto la madre como el padre puedan estar presentes en la crianza de sus hijos. Eso ya se ha visto, por ejemplo, inversión en la bolsa, trading de activos, asistencia virtual. O sea, nuestro mundo se está adecuando de tal manera que esas herramientas son viables. Entonces habría que analizarlas para que, dependiendo de cada caso, esa tensión que se vive por causa de esa sobrecarga de crianza pueda alivianarse. Y eso también va a permitir que los vínculos familiares se estabilicen, porque obviamente por el efecto del cansancio, por el efecto de la enfermedad, porque la vejez no es universal para todos, es decir, nos puede afectar de una manera muy distinta dependiendo de nuestro estilo de vida. Entonces, esas son cuestiones que también tienen que analizarse. Por ejemplo, en mi caso particular, yo casi no salgo de mi casa porque se me dificulta caminar, pero soy consciente de todo el aspecto económico que hay actualmente y se podría indagar en eso para que las personas empiecen a conocer, a educarse y a buscar nuevas formas de trabajo y a tener unos horarios y unos estilos de vida más flexibles, contrario a la creencia antigua de que había que trabajar duramente para conseguir todo, ¿no? Ya la consecución de equipos para esos objetivos es mucho más fácil en este tiempo. Yo pienso que ese también es un factor muy importante a tener en cuenta. Muchas gracias. Gracias, Marcel. Mira, por aquí tenemos una pregunta que también es muy interesante, que la doctora también, la doctora Lidia nos hizo. Sin embargo, voy a leer todos los mensajes y dejo esta pregunta para el final por el tiempo que nos apremia. Buenas noches, gracias por tratar tan importante e interesante temática. Gracias a usted, Yolanda, por estar. Gracias también a su papá, no lo sustituimos y ellos siempre, siempre lo extrañan mucho. Tirsa Carrera dice contextualizar los límites con previo acuerdo con los padres para no caer en contradicciones en cuanto a las líneas de autoridad y o abuso. Muy importante. Graciela nos vuelve a comentar, por más acuerdo entre abuelos al cuidado de mis nietas, termino en un abandono, porque no lo aguanto, el abuelo se sintió atrapado, se siente mucho miedo y pánico ser cuidador de nietos. También Graciela dice, nunca sabemos qué tan mal o tan bien lo hacemos. Aplausos para todos. Es que esto es un tema muy lindo, es un tema de tratarlo, pero bajo otras miradas y tal vez, como comentaba Marta al inicio, no tenemos una universidad para padres. No todo se viene pues trabajando o trayendo desde que nuestros antepasados comenzaron con las crianzas. Y la pregunta de la doctora Lilia dice, la comunicación es la clave. ¿Cómo te comunicas de forma violenta o no violenta? Muchas veces no pedimos, exigimos y la forma de evitar los conflictos son los acuerdos. ¿Qué piensas, Ronald, de esta premisa que nos comenta la doctora? Claro, la comunicación, a veces, incluso cuando no sabemos si es violenta o no violenta, ¿no? A veces estamos bañándonos
y alguien tiene que cerrar la canilla porque no recibe el agua caliente. Y dice, agua, y comienza a gritar, y no sabe si está gritando o está haciendo una petición. Entonces, el tema es, creo que se vuelve violenta cuando agredimos a la persona, tanto verbal como emocionalmente, ¿no? Ya sea por gestos o por ademanes, nosotros podemos agredir, ¿no? Como a veces un proverbio, no sé si es proverbio, pero lo aprendí de niño, que la lengua está en un lugar donde muchas veces se resbala, ¿no? Está tan mojada que muchas veces se resbala. Y a veces hasta incluso la lengua podemos maldecir y bendecir. O sea, eso de acuerdo a nuestros criterios, a nuestros patrones culturales y cómo consensuamos también en la familia, ¿no? Eh, Mis hijos crecieron, yo vengo de una vida militar, ¿no? Crecieron y cuando los amigos venían del colegio decían, hey, tu papá está enojado, ¿no? Y yo era militar, pues, ¿no? Y era derecha, la izquierda, miren allá, miren acá, y cuando mi voz era gritar, y yo los tenía ahí al frente, ¿no? Entonces, ese choque muchas veces, la impresión que damos también a las personas causa eso, ¿no? Y a veces uno está en su mejor momento y a veces dice, no, tu papá estaba enojado, ¿no? No, no, dicen, sigamos jugando, mi papá está bien, no, no te preocupes. Entonces, eso, ¿cómo comunicamos? ¿No? Muchas veces hasta nuestro semblante pensamos que está de otra manera y es de otra, ¿no? Me pasó cuando yo soy peruano y vengo a la Argentina, ¿no? Vengo de una vida militar, 14 años militar, y vengo y a 6 pasos tenía que saludar, así que con mi esposa casi no me abrazaba, no me abrazo ni lo beso muchas veces, y, y a 6 pasos saludaba en la vida militar. Y vengo a la Argentina, me agarran, me abrazan, me dan un beso. Dijo, acá, y si un peruano me ve de esa manera, entonces ya me está diciendo, este está para el otro bando, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo vamos consensuando, ¿no? ¿Cómo vamos viendo esto, ¿no? Porque para unos puede ser violencia, mientras que para otros no. Pero por eso Se le cayó la conexión a Ronald. Tan interesante que estaba contando. ocasión violenta. Ronald, se te cayó la conexión ya casi finalizando. Cuéntanos un poquito. No, se le cayó. ¿Cómo comunicamos? Sí. Importante. Ya. Ajá, ya tienes conexión, Ronald. Se te había caído un poquito la conexión, se te cayó ya finalizando. Si quieres repetirnos la parte final, por favor. No sé qué fuerte Ok, final, está pero bien, está bien hasta perfecto, ahí, está ¿no? bien, Ya no aclarezcas que oscureces. está bien. Bueno, queremos agradecerle a todos ustedes y antes de, le vamos a entregar o hacer un entrega de reconocimiento para dar información de los eventos que tenemos a través de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5. Logramos ver el reconocimiento, se visualiza. Ahí sí. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, coach Marta, licenciada Marta Gutiérrez Lobo, por su participación en el cuarto foro formativo internacional Conductas Psicosociales en el Adulto Mayor, la crianza de los nietos, organizado por la Corporación Internacional de Conferenciantes CIN. Yes. Orlando, Florida, 5 de agosto de 2025. Economista José Manuel Chirinos, nuestro director internacional de finanzas de la 5, es quien eh, entrega. Marcel Muchas gracias. Romo, gracias también por estar con nosotros. Ya le vamos a hacer, ya se los vamos a enviar vía WhatsApp. WhatsApp es el medio más rápido e inmediato para hacer entrega. Con Ronald, mucho gusto, con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación y por permitirme participar con ustedes. no,
Agradecidos también contigo, Marcel. Ronald, también pues en nombre de las 5, aunque ya usted es el miembro de las 5, sin embargo, pues hay que reconocerle el momento de haber estado con nosotros en este foro formativo internacional. Es lo que tenemos hasta ahora, este momento. Voy a dar la información. Es más, les voy a dar el tema de septiembre. del próximo foro, que es el 1 de septiembre. Un tema, no primero, Es martes, ¿no? martes 2, perdón. Martes 2. Sí, martes 2 es el nombre del, no tiene el tema. Es un tema muy lindo, que va orientado hacia ese sentido del humor. Vamos a ver si lo tengo por aquí de una vez. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, no lo tengo tampoco en el momento. Yo sé que lo tenía. Es más, pensé que lo había enviado inmediatamente. Sin embargo, no lo tengo aquí a la mano. Que son tantas cosas que hemos vivido en los últimos días. Aquí está. El impacto del humor. Ese es el tema. El tema del próximo foro es el impacto del humor en la comunicación cotidiana y el comportamiento social. Un tema muy lindo que vamos a sacarle provecho para ese día. Repito, el impacto del humor en la comunicación cotidiana y el comportamiento social. Maravilloso tema, así que no se lo pueden perder. Cordialmente invitados. Cordialmente invitados. Saludos Nelson Carrero, que está por allí, también de las 5. Brenda Mora. Y vamos a dar también, entonces, ya para despedirnos, lo que es el programa de las 5. Mañana tenemos miércoles de Masterclass. Por cierto, se encuentra la doctora Mari Molero. Estará con nosotros mañana. Ella tiene el tema entre ramas y secretos en la roca y revista, más allá de la genética. Lo que tu historia familiar no dicha, sigue repitiendo en ti. El 2 tenemos el taller de ceremonia para captar el público, a cargo del licenciado Gustavo Caballero, sábado 16, de 10 a 12 de mediodía, hora de Argentina. Las inscripciones abiertas desde ya. Lunes de maestría de las 5, programa de formación exclusivo para los miembros de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5, cada 15 días, solo los lunes, muy pronto. El programa Ventana Educativa y Cultural para Jóvenes y Chicos. Vamos a dar inicio a este hermoso programa de formación gratuito de lectura y comprensión sobre un libro maravilloso como es el texto del escritor Richard Bach, Juan Salvador Gaviota, martes y jueves a las 6 de la tarde, hora Miami, Caracas. Además, ya nosotros iniciamos el lunes, mañana es la segunda clase de Ventana Educativa y Cultural para adultos. Todavía se pueden incluir. ¿Qué deben hacer? Pues ponerse en contacto con nosotros, la doctora Divia Cedeño, a través de la Academia del Hablante, y este servidor, Martín Utrera Velázquez. Es un programa muy hermoso, totalmente gratuito, es un aprendizaje que todos merecemos tener. Cuando fue presentado este programa por la doctora, bueno, quedé encantado y lo asumimos con responsabilidad. Una reunión de directiva, de ingeniero, los otros compañeros de la dirección ejecutiva, pues aprobamos el programa. Qué hermoso. Bueno, entonces ya para despedirnos vamos a dejar de grabar. La grabación estará disponible después de mañana o el día jueves en nuestro canal de YouTube. La pueden encontrar directamente. Igual se va a transmitir en nuestros grupos de comunidad. Así que nos despedimos de nuestros amigos de YouTube y